Hola mis amigos de Tauro, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. En el día de hoy te quiero hacer una invitación muy cordial para que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para que recibas tus notificaciones. También te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración muy especial por todas aquellas personas que tienen cualquier tipo de necesidad en este preciso momento, en este instante. Ya sea de salud, de dinero o de relaciones. Si tú quieres pedir oración, lo puedes hacer en un comentario en este video. Si quieres orar por otras personas, también lo puedes hacer en un comentario en el video, o si quieres hacerlo en tu corazón, también se puede hacer. Es muy válido todo. Cualquier oración que hagamos por los demás es muy válida, no importa el medio que utilicemos. También les quería manifestar que esta lectura tiene tres partes. La primera para las parejas, la segunda para los solteros y la tercera para la economía. También los quería invitar muy cordialmente a que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar, que la devuelvas al universo con el mismo amor que se te fue entregada. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas de Tauro que se encuentran en una relación. Quiero que pienses en tu persona súper especial mientras yo barajo tus cartas. Nómbrala en tu mente, en voz alta, en voz baja, como tú quieras, como tú decidas, está perfectamente bien. Lo importante es que tú conectes con tu persona especial. Bueno, vamos a ver. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Las cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como pareja en su relación en un futuro más bien cercano. Y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial en este preciso momento. Tiene unas dudas del tamaño del universo. La verdad es que no sabe qué es lo que siente en este preciso instante. Es una persona que no se ha decidido todavía, no sabe si está o no está, si está aquí, si está en el presente o está en el pasado. La verdad es que no sabe dónde está en este preciso momento con relación a tus sentimientos. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Mm, ¿Qué que tú, no sé, como que lo saques o la saques de esa confusión o poderte confundir a ti también con relación a sus sentimientos? La verdad, espera como que seas tú, esa tabla de salvación, la que lo saque o la saque de esa situación donde está en este momento con relación a tus sentimientos, porque no sabe si es para aquí o es para allá. Bueno, ¿qué piensa de ti tu persona especial? Que tú bueno, también piensa lo mismo, que tú debería ser o que seas la persona que lo saque o la saque de los problemas que pueda tener con relación, no sé, a esa situación de su corazón que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Seguir como con esta etapa difícil porque igual tu persona especial no tiene muy definido nada. Seguir con una etapa bastante difícil, pero mira mm, eh, que podrían tener una época bastante buena, podrían tener unos días bastante buenos, yo podría decir que hasta unas semanas muy buenas, pero que las dudas y como que la falta de decisión de tu persona especial, como que tenga más peso en la relación de ustedes y vuelvan otra vez a los problemas, a las dificultades y que realmente fracasen en su relación. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Mira, para ti que cuides tu corazón, que más bien cuides tu estabilidad emocional y tu estabilidad espiritual, que no te involucres con estas personas que no saben ni si están aquí o están acá, porque lo único que logran es desestabilizarte a ti, ya desestabilizar tu salud emocional y tu estabilidad espiritual. Vamos a ver qué te aconsejan los angelitos en este momento, mis queridos Tauros, para esta relación que tienes en este preciso instante. Mira, dice este angelito, la energía te hará reinar. Mira, tú vas a lograr salir como airoso o airosa de esta situación. Va a ser algo de lo que tú como que sí te va a importar un poquito al comienzo, pero que como que a la larga como que no. Mira que este angelito tiene un traje de color violeta, que es el color de la transmutación, y al parecer tú estás teniendo
un crecimiento personal, un crecimiento espiritual que te permiten salir muy airoso y muy airosa de cualquier tipo de situación que se te esté presentando. Sí te importa y son tus sentimientos, pero tú estás logrando una capacidad de restauración, de sanación bastante grande, bastante rápida. Mira, este otro angelito te dice, escribir es tu fuerza. Tal vez tal vez tú no tengas una persona con la cual tú te puedas expresar de una manera tan abierta. Entonces este angelito te está diciendo que una salida, una buena manera es escribir. Escribe todo aquello que sientes, escribe tus sentimientos buenos o malos, negativos, contra todas las personas que tú tengas que escribir o a favor de las personas que tengas que escribir. Hazlo y cuando hayas terminado de hacer esto, léelo para ti, para esas personas, pero no enfrente a esas personas ya. Lo aconsejable es sentarte en algún lugar e imaginar que esa persona está enfrente tuyo y leerle eso y después romper esa carta, este escrito que tú has hecho y quemarlo. Eso lo puedes hacer con varias personas. Es una manera de hacer catarsis, es una manera de exorcizarnos de sentimientos, de malos sentimientos y lograr muchísima sanidad espiritual y mental. Bueno, vamos a ver qué te dicen. Bueno, ya lo saqué. Ya te iba a volver a sacar otros dos angelitos, pero mira, voy a hacerlo porque tal vez mi subconsciente me está llevando a hacerlo. Bueno, el subconsciente es el que maneja la mayor parte de nuestra vida. Y yo digo mi subconsciente, pero generalmente me refiero a mis guías espirituales. Voy a sacar una carta más. Mira, te dice, la salud florece en el valiente. Mira lo que te estaba diciendo, tú ya eres una persona totalmente diferente. Ya no eres ese niño o esa niña espiritual de antes que se sentaba a llorar cada vez que alguien lo pellizcaba, que le decía algo, cualquier cosa medio mala o rara. No, tú ya eres una persona totalmente diferente y valiente y sabes cómo enfrentar todas las situaciones. Entonces, esto te ayuda a tener mejor salud emocional, física y en todos los sentidos. Bueno, ahora vamos, mis queridos amigos y amigas de Tauro, con la lectura. Ya terminamos la lectura para mis tauros que están en una relación y ahora vamos con mis tauros que están solteritos o solteritas en este preciso instante. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora en este preciso momento. Y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso instante tú estás viendo que hay proyectos en tu vida que se están demorando mucho, que parece que se están alargando como en el tiempo. Eres una persona con bastante firmeza de carácter, con bastante liderazgo y estás logrando llevar adelante estas situaciones como esa espera en la que tú estás ya. Bueno, de alguna otra manera te han dicho ciertas mentiras, te han engañado con algo, no sé, te han dicho cosas que a la larga tú te diste cuenta que eran mentiras, que no era realmente lo que te habían dicho, pero mira que es una situación de la cual tú saliste o estás saliendo bastante airoso o airosa de esa situación. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Que tengas muchísimo cuidado con tu dinero, con tu economía, porque van a haber personas que de pronto te van a querer engañar o estafar y es un dinero más o menos bastante considerable. También esto podría ser una situación, no sé, que te traiga bastante depresión, bastante... no sé, porque igual es un dinero bastante que ha sido de tu trabajo, de tu esfuerzo y que podría estar en peligro de que lo pierdas. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales para ahora y para después? Mira, que creas más en ti, que creas en tus capacidades, que creas en lo que tú puedes y sabes hacer, que te apoyes en tu familia, en las personas que te rodean y que realmente te quieren para cuando tengas algún problema, alguna dificultad. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos, mi querido amigo o amiga de Tauro, que está solterito o solterita en este preciso instante. Este angelito es súper maravilloso, el otro muchísimo más. Mira, sufrirás una transmutación, mira, aparte del crecimiento que tú ya tienes en todos los sentidos, vas a sufrir, no,
va a llegar a tu vida algo que va a ser un antes y un después para ti. Vas a tener un cambio totalmente radical y tú de igual manera te vas a sentir totalmente diferente y las demás personas también nos vamos a dar cuenta de eso y va a ser algo muy positivo para ti. Esta otra carta te dice tu serenidad es tu fortaleza. Definitivamente que sí. Mira que la serenidad, la calma, es algo que tú estás cultivando, que tú estás desarrollando y es una cuestión que te permite a ti tomar decisiones firmes y claras y muy sabias en determinado momento. Es un don, es una cualidad que tú tienes súper importante que la has sabido desarrollar a pulso y que te va a ser un instrumento súper fundamental para el éxito en tu vida. Bueno, ahora que terminamos la lectura con mis queridos amigos y amigas de Tauro que están solteritos, vamos con mis queridos amigos y amigas de Tauro que preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento con relación a tu economía y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tú en este preciso instante estás viviendo una situación bastante confusa, no ves las cosas como muy claras, parecía que era un negocio que parecía de esos negocios que sí, ese es en el que yo me voy a jubilar o el que voy a tener por mucho tiempo, pero algo sucedió y no se vieron las cosas muy claras. Parecía que habían muchos éxitos y muchas cosas muy buenas, o sea, al parecer. Pero mira que ha habido cierta imprudencia de tu parte que no ha jugado en tu favor. Entonces ten mucho cuidado con esto. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Que todas estas dudas que tú tienes y estas cosas de no ver las cosas tan claras, porque tal vez te hace falta información, investigar, darte cuenta de qué es lo que te estás metiendo, te podría traer unos resultados bastante graves, bastante serios, que definitivamente no sabrías ni siquiera ni qué hacer, que podría ser muy equiparable como si te hubiera traicionado el gran amor de tu vida. A ese nivel podría ser esta situación. Bueno, yo siempre digo, a uno las cartas le anuncian cosas, pero no es para que uno se quede ahí esperando a que eso tan malo suceda, sino que le anuncian para que uno tome los correctivos necesarios para que esto no suceda. Cuando a mí me salen ese tipo de lecturas, yo deseo en mi corazón que esto no salga, que esto no resulte y que preferiblemente me digan, vea señora, usted se equivocó, yo salí adelante de esa situación. Es muchísimo mejor para mí porque a mí me mortifican bastante ese tipo de lecturas. Bueno, el consejo de tus guías espirituales en este momento, que te apoyes en tu familia, que no apartes a tu familia de tus problemas económicos, que les cuentes, que les manifiestes, que te apoyen en ellos para consejos, para que te orienten en qué es lo que debes hacer, para dónde tienes que ir. No sé, si no ves, si estás tan confundido y ves las cosas tan oscuras, entonces apóyate en ellos, que muy seguramente tienen experiencia. Bueno, de pronto no es de la familia, sino gente que te quiere, gente que te estima y que tiene experiencia en lo que tú estás queriendo emprender, en el negocio que tú estás queriendo hacer. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos el día de hoy con relación a tu economía. Mira lo que estoy diciendo de tu familia. Tu pareja te dará paz. Bueno, cuéntale a tu pareja, cuéntale a tu familia, cuéntale a ellos qué es lo que te está sucediendo, porque a veces el simple hecho de uno contarle a otra persona si algo malo a uno le está pasando, ese simple hecho a uno lo descarga, le da paz, tranquilidad y lo ayuda como a tomar mejores decisiones, más fortaleza. Entonces, apóyate en tu pareja. Si no tienes pareja, nosotros tenemos un yo cuántico que es nuestro yo superior que nos ayuda, es nuestro guía espiritual principal. Apóyate en tu yo cuántico, en tu guía espiritual, que es la persona que sabe, es el ser que sabe realmente las respuestas de eso que tanto que estamos buscando. Mira, este angelito es súper especial para cualquier situación. Dice, sufrirás una transmutación, vivirás una transmutación, un antes y un después que te va a llevar a otro nivel en todos los sentidos, a un crecimiento en tu economía, en tu persona, en tu espíritu, en todo sentido.
Bueno, mis queridos amigos y amigas de Tauro, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchísimas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.